Tras este intervalo virtual, continuamos con la clase sobre falacias. En la primera parte de la clase nos habíamos ocupado de las falacias no formales de atinencia, que eran aquellas falacias en las que las premisas carecían de relevancia lógica con respecto a sus conclusiones, de modo que eran incapaces de establecer la verdad de esas conclusiones. Lo que había en esos razonamientos era una engañosa conexión psicológica o emocional. En esta segunda parte de la clase nos vamos a dedicar a las falacias de ambigüedad. Son razonamientos que contienen palabras o frases ambiguas, cuyo significado varía en el interior del razonamiento, volviéndolo falaz. Básicamente nos vamos a ocupar de 5 falacias de ambigüedad, comenzando por la primera, que es el equívoco. Una palabra se utiliza de manera equívoca cuando tiene más de un significado y nosotros la usamos alternativamente en uno o en otro significado, o cuando confundimos el significado que la palabra tiene. Supongamos que te mandan al banco, refiriéndose a la entidad bancaria, a hacer un trámite, y vos vas al banco de la plaza. O te piden un pico, y en realidad te están pidiendo una herramienta, y vos les das un beso, pensando que te referías al otro sentido de la palabra pico. O bien pensás en la boca de un ave, que es otro sentido, un tercer sentido de la palabra pico. Entonces, en todos los idiomas hay ciertas palabras, como banco, pico y tantas otras, que se utilizan con varios significados. Si se confunden esos significados, entonces estamos usando la palabra o la frase de manera equívoca. Cuando una misma palabra o frase se usa con dos significados diferentes al interior del mismo razonamiento, la estamos usando de manera equívoca. Por ejemplo, acá, le dice el médico al paciente, según los análisis usted no tiene nada de gravedad. En un contexto normal esto no reportaría ningún equívoco, le está diciendo que no tiene nada de qué preocuparse, que no tiene ninguna enfermedad y entonces que puede estar tranquilo. Sin embargo, la imagen un tanto humorística nos muestra a una persona flotando en el aire como si la gravedad terrestre no estuviera presente, fuera una gravedad mucho menor. Entonces le dice, usted no tiene nada de gravedad, como diciendo, no hay gravedad terrestre o la gravedad terrestre es mucho menor de lo que debería ser. Más allá de este tipo de ejemplos humorísticos, tenemos en el libro de Copy, capítulo 3, un ejemplo más cercano a lo que puede pasar en la realidad cuando alguien aplica un equívoco. Supongamos que alguien razona de esta manera: el fin de una cosa es su perfección. La muerte es el fin de la vida. Por lo tanto, la muerte es la perfección de la vida. Si alguien formula este razonamiento y uno no lo analiza con detenimiento, podría pensar que se trata de un razonamiento válido, de un razonamiento deductivo en el que las premisas implican lógicamente la conclusión o la conclusión se deduce de las premisas. Sin embargo, el problema que hay en este razonamiento es que aparece una palabra que se está utilizando de manera equívoca. Es decir, hay un término que se utiliza con dos significados distintos al interior del mismo razonamiento y entonces no es estrictamente la misma palabra. Es decir, parece ser la misma palabra, pero como se utiliza con dos significados distintos, es como si fueran dos palabras distintas. Veamos cuál es esa palabra que se utiliza de manera equívoca. El fin de una cosa es su perfección, la muerte es el fin de la vida, por lo tanto la muerte es la perfección de la vida. Si vos lo analizás detenidamente, podés pausar este video, vas a notar que la palabra que se repite en la primera y en la segunda premisa es la palabra fin. Y cuando vos la analizás en detalle, te das cuenta de que no se está utilizando con el mismo significado en ambas premisas, porque en la primera te dice el fin de una cosa es su perfección, como diciendo algo así, como el objetivo de una cosa es su perfección. La meta de una cosa es llegar a su perfección. Ese sería el primer sentido de la palabra fin que se está empleando en este razonamiento. Sin embargo, en la segunda premisa dice algo bastante diferente. Dice, la muerte es el fin de la vida. Pero ahí ya no está diciendo que la muerte es el objetivo o es la meta de la vida, que el objetivo que tenemos en esta vida es morirnos. No, está diciendo otra cosa más similar al sentido: la muerte es el último acontecimiento de la vida. La muerte es lo último que pasa en la vida. De modo tal que seguramente habrás notado cuando pausaste el video, y si no después te lo dije yo, que la palabra fin se utilizó de manera equívoca. En la primera premisa se utilizó con el sentido de objetivo o fin. O sea, la palabra fin se utilizó con el sentido de objetivo o meta. En la segunda premisa, en cambio, la misma palabra fin se utilizó en el sentido de el último acontecimiento.
Entonces, el razonamiento no es deductivo, es una falacia de equívoco porque hay una palabra, la palabra fin, en este caso, que se utilizó de manera equívoca. Atención entonces con los equívocos. Hay una segunda falacia de ambigüedad muy interesante que se llama falacia de anfibología. Esta falacia aparece cuando se argumenta a partir de premisas cuya formulación es ambigua debido a su estructura gramatical. En la estructura gramatical hay cierta torpeza que hace que el enunciado sea confuso. Anfibos, en griego, significa confuso. Entonces, una anfibología va a ser un enunciado confuso o un razonamiento cuyas premisas son confusas. Por ejemplo, y esta es una historia que relata Copia en el capítulo 3 del libro del que siempre estamos hablando, que estamos tomando como base, que es una historia clásica, la del oráculo de Delfos. En Delfos se encontraba el templo de Apolo, dios de la sabiduría, y allí se encontraban los oráculos que nos decían más o menos cómo iban a ir las cosas. Entonces estaba Creso, que era el rey de Lidia, especialmente interesado en atacar el poderoso reino de Persia. Lo que pasa es que era una empresa muy arriesgada, porque como les digo, Persia era un reino muy poderoso. Entonces dice, yo voy al templo de Apolo y le voy a preguntar al oráculo, ¿qué pasa si yo, Creso, ataco el reino de Persia? Acordate que Creso era el rey de Lidia. Entonces los sacerdotes del oráculo de Delfos le responden con un enunciado anfibológico y le dicen, si Creso emprende la guerra contra Persia, destruirá un reino poderoso. Le contestan con un condicional, nosotros ya lo sabemos a esta altura del curso, pero además es un condicional anfibológico porque es ambiguo, se presta a dos interpretaciones diferentes. En definitiva, Creso interpretó lo que él quería interpretar, que era que entonces destruiría con toda seguridad el reino de Persia. Entonces, con toda la confianza, atacó el reino de Persia y fue rápidamente derrotado. Como el rey de Persia le perdonó la vida, fue al oráculo, volvió al templo de Apolo y se quejó amargamente por lo chantas que eran los sacerdotes, que le habían dicho algo que no se cumplió, y los sacerdotes le respondieron que el oráculo se cumplió perfectamente. Lo que sucedió fue que él lo interpretó mal, porque si ustedes ven bien, el oráculo dijo lo que iba a pasar. Si Creso emprende la guerra contra Persia, destruirá un reino poderoso, el reino suyo, el reino de Lidia. De manera tal que cuando se argumenta a partir de enunciados anfibológicos, esos enunciados se prestan a distintas interpretaciones. Justamente por eso son anfibológicos. Fíjate que en la estructura gramatical hay algo que te lleva a que vos puedas interpretar las dos cosas, o que va a destruir el reino de Persia o que va a destruir su reino propio, el reino de Lidia. Luego hay una falacia de ambigüedad llamada falacia del énfasis que aparece constantemente, por ejemplo, en los programas de archivo, donde sacan de contexto una palabra o frase dicha por una persona relevante, puede ser un ministro, quien sea, o una persona del medio, y entonces si se saca de contexto esa palabra o frase, o un técnico de fútbol, lo que sea, se saca de contexto y entonces si vos la tomás, si vos enfatizás esa frase y la tomás de manera aislada, a lo mejor tiene un sentido diferente al que tendría esa misma palabra o frase en otro contexto, en el contexto de la conferencia completa, supongamos. Entonces, en definitiva, la falacia del énfasis se genera cuando ciertas partes de los enunciados que intervienen se destacan de una manera engañosa, que cambia el significado que esas expresiones tendrían si se interpretaran de manera neutral. Lo vamos a ver claramente con el siguiente ejemplo que pone el propio Copy. Si uno dice a secas, sin enfatizar ninguna palabra o frase, no debemos hablar mal de nuestros amigos, la regla moral es absolutamente clara, no hay ahí ninguna falacia. Ahora, ¿qué pasa si nosotros enfatizamos? Y el énfasis puede darse de distintas maneras, por ejemplo, pintando con otro color esa palabra, aumentando el tamaño de la fuente de esa palabra o frase, puede darse también poniendo la palabra en cursivas. Bueno, supongamos que hago como en el enunciado 1.
enfatizo la palabra hablar poniéndola en cursivas, en bastardillas. Entonces, no debemos hablar mal de nuestros amigos, pero yo ahí enfaticé la palabra hablar. No debemos hablar mal de nuestros amigos. Si uno enfatiza esa palabra, quizás podría entender que lo que se está diciendo es que le podemos hacer mal a nuestros amigos, pero no hablar mal. Le podemos hacer mal de otra manera, pero no hablando. Y algo parecido ocurriría con el enunciado 2, en el cual enfatizamos de nuestros amigos. No debemos hablar mal de nuestros amigos. Entonces, si enfatizamos, poniéndolo en cursiva, resaltándolo de otro color o de las dos maneras, la expresión de nuestros amigos, se podría interpretar en este segundo enunciado que se le puede hacer mal a la gente sin problemas. El tema es que no sean amigos nuestros. O sea, le podemos hacer mal a los demás siempre y cuando no sean nuestros amigos. Entonces, lo que esto quiere mostrar es simplemente que si vos enfatizás engañosamente cierta palabra o cierta expresión, cambia el significado que la frase tendría tomada globalmente. Lo mismo pasa con los precios. Cuando se pone un número mucho más grande que la cifra, que los decimales, psicológicamente uno tiende a concentrarse, en este caso, en el 219, y no mira el 90, supuestamente uno se queda más con la cifra en grande. Ah, sale 210 más o menos, 219. No, en realidad sale 220, pero te ponen 219 en grande con 90 en chiquitito. Otra es la falacia del énfasis. Y si no, un ejemplo mucho más claro se da en los contratos, donde siempre en la letra chica aparecen las cláusulas más desventajosas para quien va a firmar el contrato. Entonces ahí tenemos otra muestra de la falacia del énfasis. Uno, si no presta la suficiente atención, lee la letra grande del contrato, pero siempre hay que leer la letra chica porque ahí puede haber cláusulas que son desventajosas para el cliente. Entonces, la falacia del énfasis se aplica en muchos contextos. Otra manera de aplicar la falacia del énfasis sería en un trabajo académico. Seguramente en breve vas a tener que hacer monografías o trabajos de ese estilo en la facultad. Si vos en un trabajo académico copiás lo que dijo un autor, pero no lo citás, no decís de qué libro. Supongamos que vos decís literalmente lo que dijo un autor en un libro, pero no decís ni en qué libro, ni en qué página de ese libro, entonces estás cometiendo una falacia del énfasis, porque a lo mejor esa expresión en el contexto de ese libro significaba una cosa totalmente distinta a la que vos le atribuiste. Entonces vos, por supuesto que podés citar lo que dijo un autor, pero tenés que decir de qué libro lo sacaste, el año de publicación del libro y la página en la cual se encuentra esa afirmación, para que el lector pueda ir al libro y decir, che, a ver si quiso decir esto, y lee el contexto de la afirmación y puede saber si efectivamente el autor estaba diciendo algo parecido a lo que vos le querés atribuir o no. Entonces, otra manera de aplicar la falacia del énfasis sería no citar las fuentes y decir, como dijo Aristóteles, el esclavismo es bueno. Entonces ahí estás cometiendo una falacia del énfasis. Vos tenés que tomar la frase literal que dijo Aristóteles, en qué contexto, y permitirle al lector ir al libro y ver si efectivamente el autor estaba diciendo eso o estás aplicando una falacia del énfasis para generar un impacto. Entonces, ya tenemos las falacias de equívoco. Una misma palabra o frase se utiliza con dos sentidos diferentes al interior del mismo razonamiento. Tenemos la falacia de anfibología, cuando se argumenta a partir de premisas cuya formulación es ambigua debido a su estructura gramatical. En una anfibología, entonces, tenemos siempre dos interpretaciones divergentes que son posibles. Y la falacia del énfasis, que se comete cuando una palabra o frase se destaca de manera engañosa, cambiando el significado de la afirmación. Nos quedan solamente dos falacias de ambigüedad que están íntimamente relacionadas entre sí y que no tenemos que confundirlas: la de composición y la de división. Comenzando por la falacia de composición, consiste en el proyectar falazmente las propiedades de las partes de un todo a las propiedades del todo mismo. Sería decir, como las partes que componen el todo tienen una cierta propiedad, el todo tiene la misma propiedad.
Sería como decir, como cada una de las piezas que contiene esta máquina son livianas, la máquina es liviana. Pero ¿qué pasa si la máquina tiene 8 millones de piezas? Por separado, esas piezas podían ser livianas, pero cuando las compones en la máquina, probablemente no va a conservar esa propiedad de ser liviana, la máquina va a ser pesada. Lo mismo hacíamos los argentinos en los mundiales anteriores, cuando, en el último ya no, pero en los anteriores cuando teníamos a los mejores jugadores, o los que nosotros considerábamos que eran los mejores jugadores del mundo, Messi, Higuaín, Agüero, etc. Entonces decíamos, tenemos los mejores jugadores del mundo, por lo tanto tenemos el mejor equipo del mundo. Falacia de composición. Después íbamos al Mundial y volvíamos enseguida. ¿Por qué? Porque cometíamos una falacia de composición. El hecho de que individualmente tuviéramos los mejores jugadores no significaba que tuviéramos el mejor equipo. Otro ejemplo que podemos tomar de falacia de composición es el siguiente. Estas flores son hermosas, esa sería la premisa. Seguramente haré un hermoso ramo. Ahí está la falacia de composición. Del hecho de que las flores tomadas individualmente sean hermosas, no se deduce que el ramo también vaya a hacerlo. ¿Por qué? Porque depende, la hermosura del ramo va a depender de otras variables, como mi habilidad para elaborar el ramo, el buen gusto que pueda o no pueda tener, etc. Entonces no se sigue del hecho de que las flores sean bellas, el hecho de que el ramo quede bello también. No se deduce. La falacia de división, que es la última que vamos a ver, procede de manera exactamente inversa. Si en la falacia de composición proyectábamos falazmente las propiedades de las partes de un todo a las propiedades del todo mismo, en la falacia de división va a ser al revés. Vamos a argumentar falazmente que lo que es cierto de un todo debe serlo también de cada una de sus partes. Es como decir, dado que la UBA es una universidad prestigiosa y que yo trabajo en la UBA, yo soy prestigioso. Esa sería una falacia de división. El hecho de que el todo tenga una determinada propiedad no implica necesariamente, no implica lógicamente que una de sus partes tenga esa misma propiedad que tiene el todo. El sabor del guacamole es sabroso, por lo que los componentes con los que se elabora, los ingredientes, la sal, el limón, los chiles, también son sabrosos. Sería una falacia de división. ¿Por qué? Porque no necesariamente cada uno de los componentes tomados por separado tienen la misma propiedad que el todo. Lo mismo pasa con el ejemplo 2. La sociedad comercial X, ponele el nombre que quieras, es muy exitosa. El señor Pérez es funcionario de la sociedad comercial X. Por ende, el señor Pérez es muy exitoso. Falacia de división. Eso no quiere decir que la conclusión sea falsa. A lo mejor el señor Pérez es exitoso, es sumamente exitoso, pero no lo es por ser parte de la sociedad comercial X. O sea, no se proyecta la propiedad del todo a la propiedad de una parte, no se conserva esa propiedad necesariamente. Puede pasar como no. Pero hay algo muy importante, recordá entonces que todo esto que yo te expliqué en esta clase, que se dividió en 2 partes, está en el capítulo 3 del libro Introducción a la Lógica de Copy. Recordá, te decía, que, ¿qué te estaba diciendo? Que este tipo de... que no tenemos que confundir la falacia de composición con la falacia de división, porque algo que suele ocurrir en el parcial es que justo pones la opuesta. Para eso, para no confundirlas, tenés que pensar que en la falacia de composición vos componés de las partes al todo, entonces en la conclusión te referís al todo, mientras que en la de división es al revés, vos empezás de las propiedades de un todo y le atribuís a una de sus partes esa propiedad, la propiedad que tenía el todo. Entonces, en la falacia de división, la conclusión se refiere a una parte. En la falacia de composición, la conclusión se refiere al todo. De modo tal que terminamos con la clase sobre falacias y yo lo que te voy a dejar de tarea, te lo voy a mostrar por las dudas, es un ejercicio precisamente sobre falacias. Déjame ver dónde lo tengo. Acá. Un ejercicio sobre falacias no formales. Mirá, abajo de todo, semana del 29 de julio, clase número 6, primera parte, ya te la subí, ahora te subo la segunda parte de la clase número 6, ya tenés el pizarrón virtual de la clase, que es este PowerPoint, tenés el capítulo 3 de Copy completo,
tenés un cuadro en el que te resumo todas las falacias no formales que vimos, e inclusive un par más que también menciona Copy. Mirá este resumen que te va a ayudar, y luego la aplicación muy parecida a la del examen parcial, que va a ser una evaluación formativa. La evaluación formativa va a consistir en, va a haber ejercicios del tipo de los que fuimos practicando a lo largo del curso, y el de falacias no formales va a ser simplemente que vos reconozcas una falacia no formal y que expliques a lo mejor brevemente por qué es esa falacia y no otra. Entonces, lo que yo te dejo para el viernes, que tenemos nuestra clase de consulta, es esta lista de falacias no formales, léelas con atención y trata de identificar de qué tipo de falacia no formal, en qué tipo de falacia no formal estamos en cada caso. Yo por supuesto que el jueves te voy a subir las respuestas, y lo que vamos a hacer el viernes es repasar los ejercicios que fuiste haciendo en las últimas 2 semanas. En realidad, como vos ya sabés, no tenemos tiempo de resolver todos los ejercicios. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vos me vas a traer dudas sobre los ejercicios que hiciste en las últimas 2 semanas. ¿Cuáles te costaron más? Y de esa manera vamos a poder aprovechar mejor el tiempo de la clase. Por ejemplo, yo empiezo el viernes y chicos, hicieron las falacias no formales, ¿cuál les costó más? Y entonces ahí ustedes me dicen, vamos por favor con la 7 y con la 8, que son las más difíciles. Fenómeno, vamos por ahí. No vamos a poder hacer todos los ejercicios, porque también teníamos algunos de la semana pasada, y pasa lo mismo en las clases presenciales. Uno no llega a resolver todos los ejercicios de la guía. Por eso la mejor manera de aprovechar el tiempo es que vos trates de hacerlo en tu casa, trates de hacerlos en tu casa. Por supuesto me planteas las dudas en el camino, a través del Google Classroom, el grupo de Facebook, por mail, donde te resulte mejor. Y los viernes, que nos juntamos a la clase de consulta, nos concentramos en los ejercicios que te hayan costado más. Yo en las primeras semanas intenté la heroica de hacer todos los ejercicios, pero ya llegamos a una etapa en la cual no nos da el tiempo de hacer todos los ejercicios de la guía. Entonces nos vamos a concentrar en los que más te hayan costado. Nos estamos viendo el viernes. Que tengas una linda semana y cualquier duda me preguntas. Chao.